Hay una frase que seguro que hemos oído todas alguna vez, ¿eh? Quizá en una cena familiar o leída en redes sociales. Con un solo sueldo, mi abuelo compró el piso. Antes sí que se vivía bien, había orden. Y lo curioso es que esta idea, esta nostalgia, parece que está ganando fuerza, sobre todo entre gente muy joven, que lógicamente no vivió esa época. Se está popularizando una narrativa muy concreta, ¿no? La de un pasado de paz, seguridad y una prosperidad casi regalada. Totalmente. Y ahí es donde entra en juego la pregunta que es, bueno, la razón de ser de nuestro canal. ¿Y si fuera mentira? ¿Qué pasaría si pusiéramos esa postal en blanco y negro bajo el microscopio? Nuestra misión hoy no es entrar en un debate de ideologías para nada, sino hacer algo mucho más directo. Vamos a contrastar esa narrativa con los documentos de la época, con las leyes que se publicaban en el Boletín Oficial del Estado y con los datos económicos. La pregunta es simple. ¿Cuánto costó realmente ese supuesto orden? Y si el precio a pagar por esa prosperidad fuera uno que hoy nadie, pero absolutamente nadie, querría asumir. Exacto. Se trata de poner los papeles sobre la mesa, sin más. Por un lado, el recuerdo o la historia que nos cuentan, y por otro, la realidad documentada. Y vamos a ver hasta qué punto coinciden, porque ya te adelanto que hay algunas discrepancias bastante bestias. Bastante, sí. Empecemos por el primer gran pilar de esa nostalgia, el famoso orden. Cuando se dice que había orden, ¿a qué tipo de orden nos referimos exactamente? ¿Y qué herramientas se usaban para mantenerlo? Pues, a ver, se usaban herramientas que hoy nos parecerían de una película de Tice, de ciencia ficción distópica. La más extrema de todas era la Ley de Seguridad del Estado, que en la práctica permitía al régimen hacer casi cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, me refiero a que no solo podía quitarte tus derechos, podía quitarte la vida. Hablamos, sin rodeos, de la pena de muerte. Claro, pero muchos podrían pensar que la pena de muerte era algo, no sé, de la posguerra, de los años 40, una cosa terrible, sí, pero lejana en el tiempo. Ese es el primer mito que hay que desmontar. Y es clave, no era un vestigio del pasado. El dato, que es demoledor, es que el régimen franquista la aplicó por fusilamiento o por garrote vil hasta el 27 de septiembre de 1975. Para momento. 1975. Estamos hablando de apenas 2 meses antes de la muerte de Franco. ¿A 2 meses? Es que en 1975 se estrenaba Tiburón de Spielberg en los cines. No hablamos de la Edad Media. Ponerlo en ese contexto es brutal. Totalmente. Y esa fecha lo cambia todo, porque te obliga a redefinir el concepto de orden. Un país que necesita matar a sus propios ciudadanos para mantener su orden hasta 2 meses antes de que muera el dictador no es un país seguro. Es un país aterrorizado. La base de ese orden no era el civismo ni la prosperidad, era el miedo en su forma más pura. ¿Entendido? Esa era la herramienta extrema. Pero claro, la mayoría de la gente no era disidente político. ¿Cómo se traducía ese control en la vida de una persona normal y corriente? ¿Hasta dónde llegaba el poder del Estado? Pues se metía hasta en lo más íntimo, en tu vida privada. Por ejemplo, en algo tan personal como tu orientación sexual. Durante el franquismo, ser homosexual era un delito. No una falta ni un pecado a ojos de la Iglesia, no, un delito penal. Y aquí volvemos a lo mismo. Una cosa es que estuviera mal visto socialmente y otra que te pudieran meter en la cárcel por ello. ¿Cómo funcionaba eso legalmente? Pues de una forma especialmente retorcida. Es cierto que la ley de vagos y maleantes existía desde la Segunda República, pero Franco la modificó en 1954 para añadir explícitamente a los homosexuales. Los metió en el mismo saco que a mendigos, proxenetas o toxicómanos. Y aquí viene lo más terrible de todo. No se castigaba un acto concreto, sino la propia orientación. Se consideraba un delito social. Espera, ¿cómo se demuestra un delito social? Si no hay un acto, ¿en qué se basaban? En nada, en la pura arbitrariedad. La policía podía detener a alguien basándose en la mera apariencia, en un rumor o en una simple sospecha. No necesitabas haber hecho nada. Y no había un juicio ordinario como lo entendemos hoy, ni mucho menos. Te enviaban directamente a cumplir lo que llamaban medidas de seguridad. Suena a eufemismo. ¿Qué eran en la práctica esas medidas de seguridad? Eran campos de trabajo forzado. Los más tristemente famosos fueron la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, un desierto donde no crecía nada, o la prisión de Badajoz. Imagina lo que era. Te detenían en tu ciudad sin haber cometido ningún crimen y de repente te encontrabas en una isla picando piedra bajo el sol con el único objetivo de rehabilitarte.
La rehabilitación consistía en humillación constante, abuso psicológico y trabajos físicos extenuantes. En resumen, tu vida privada no te pertenecía y el Estado se arrogaba el derecho de castigarte por ella con trabajos forzados. Es escalofriante. Si el control sobre la vida privada era así de férreo, me imagino que la libertad de expresión era directamente una quimera. ¿Podías criticar al régimen, aunque fuera con un chiste? La crítica era sencillamente impensable. Cualquier cosa, un simple dibujo, un comentario en un bar que alguien escuchara, podía ser clasificado como delito de opinión o propaganda ilegal. Y las consecuencias eran penales. Pero más allá de la ley, el mecanismo de censura más eficaz era el miedo. El pánico a la Dirección General de Seguridad, la policía política, hacía que la gente se autocensurara hasta en sus conversaciones privadas. No es que no hubiera debate público, es que la idea misma de debate era peligrosa. Ese control total sobre la esfera pública y la vida privada me lleva a pensar en el siguiente gran pilar de la nostalgia, la familia tradicional. Se vende esa imagen de unidad, de valores sólidos, pero, de nuevo, si miramos la letra pequeña de la ley, ¿cuál era la realidad de esa familia para la mitad de sus miembros? Para las mujeres. Aquí nos topamos con un nicho legal que es una bomba, porque lo cambia todo. A efectos legales, una mujer casada era una menor de edad. Y no es una forma de hablar, no es una exageración, era su estatus jurídico real, recogido en el Código Civil. Perdona, pero tengo que insistir en esto. ¿Una menor de edad? ¿Qué implicaba eso en el día a día? ¿Una mujer de 40 años, casada, era tratada por la ley como una niña de 12? Exactamente. Y esto se materializaba en una figura legal llamada la licencia marital. El famoso artículo 57 del Código Civil lo dejaba clarísimo. El permiso del marido era obligatorio para, literalmente, casi todo. Necesitabas su firma para poder aceptar un trabajo, para viajar al extranjero, para comprar o vender cualquier propiedad, aunque fuera una herencia tuya. Y atención a esto, que hoy nos parece surrealista. Necesitabas el permiso de tu marido para abrir una cuenta bancaria a tu nombre. No me digas. Incluso para sacar tu propio dinero del banco. Me estás diciendo que una mujer podía ser, por ejemplo, una maestra, cobrar un sueldo, pero para ir al banco a sacar su propio dinero necesitaba un papel firmado por su marido. Correcto. Lo que en la práctica significaba una dependencia económica total y absoluta. Por ley, todo lo que una mujer ganaba con su trabajo o poseía por herencia estaba bajo el control y la administración de su marido. La idea de que una mujer casada pudiera tener independencia financiera era legalmente imposible. Vale, la ley era así de restrictiva, pero en la práctica no había formas de sortearla, o era realmente tan monolítico el control. Había casos, claro, pero legalmente estabas desprotegida. El sistema estaba diseñado para la sumisión. Y hay más ejemplos que lo demuestran. Pensemos en el delito de adulterio. Estaba castigado con penas de cárcel, pero la ley aplicaba una doble vara de medir que era obscena. La mujer iba a prisión por cualquier infidelidad, sin más. En cambio, el hombre solo era castigado si su adulterio era público y escandaloso, y además suponía escándalo o menosprecio para la mujer. O sea que el problema no era la infidelidad en sí, sino que se enteraran los vecinos. Mientras fueras discreto, no pasaba nada. Es increíble. ¿Te das cuenta de que el objetivo del sistema no era proteger una supuesta moralidad familiar? El objetivo era garantizar el control y la sumisión de la mujer al hombre y al hogar. Era un sistema diseñado para que no te salieras del carril. Vamos. Misión legal. Vayamos ahora al que quizá es el argumento más potente y más repetido: la prosperidad económica. La idea del pleno empleo, de que era fácil comprar una casa, el famoso milagro económico de los 60. Para entender ese milagro, primero hay que hablar de la década anterior, que se suele borrar de la foto. Antes del desarrollismo de los 60, el régimen impuso un sistema de autarquía, de aislamiento económico. El resultado fue una miseria atroz. Y el hambre no fue algo pasajero, fue oficial y duradero. Las cartillas de racionamiento para comprar productos de primera necesidad no se eliminaron oficialmente hasta mayo de 1952. 1952. Estamos hablando de 13 años de hambre controlada por el Estado desde el final de la guerra. Esa parte de la historia se nos olvida siempre en la postal de los SEAT 600. Se olvida por completo. Y sobre el mito de que comprabas un piso en 5 años, la mejor forma de desmontarlo es analizar el poder adquisitivo real.
Usemos un ejemplo muy práctico que todo el mundo puede entender. En 1960, en pleno inicio del milagro, el salario de un obrero cualificado rondaba las 3.000 pesetas al mes. En esa misma época, un pollo costaba unas 75 pesetas. A ver, echemos cuentas. El cálculo es sencillo y demoledor. Un obrero tenía que trabajar más de una hora para poder comprar un solo pollo. Hoy, con un salario mínimo, ganas lo suficiente para comprar un pollo en unos pocos minutos de trabajo. Piensa en el esfuerzo que suponía no ya comprar un piso, sino algo tan básico como llenar la nevera. La vida diaria era una lucha asfixiante para la mayoría. Entiendo lo de la cesta de la compra, pero la gente insiste, y con razón, en la famosa frase de «no había paro». ¿De dónde salía esa cifra mágica? ¿Era real? Era una trampa estadística, un espejismo contable, vamos. La cifra se sostenía sobre dos fraudes fundamentales. El primero, la exclusión. La mitad de la población activa potencial, es decir, las mujeres, estaba por ley fuera del mercado laboral. Como hemos visto, necesitaban el permiso del marido para trabajar. Si no pueden trabajar, no pueden contar como paradas. Así de simple. Borras a la mitad de la gente de la ecuación. Es una trampa contable evidente, pero aún así, para los hombres, la percepción era de pleno empleo. ¿Cómo se sostenía esa idea si, como dices, la economía no era tan boyante? ¿Había algún otro mecanismo? Ahí está el segundo y más revelador de los fraudes. El régimen no creó empleo para todos. Lo que hizo fue exportar el problema. Más de 2 millones de españoles, la mayoría hombres jóvenes, tuvieron que hacer las maletas y emigrar a Europa para buscar el trabajo que no había aquí. Se fueron a Alemania a las fábricas, a Francia a la vendimia, a Suiza a la construcción. Eso no es pleno empleo. Es un éxodo forzado. Claro, es que la lógica es apaskante. Si toda la gente que no encuentra trabajo se va del país, las cifras de paro bajan artificialmente. No es que hayas creado riqueza, es que has expulsado a la gente que no podía acceder a ella. Exactamente. Y aquí viene la gran ironía. Las remesas, es decir, el dinero que esos emigrantes enviaban cada mes a sus familias en España, se convirtieron en uno de los pilares que sostenían la economía del milagro. El sistema se mantenía a flote, en parte, gracias al dinero enviado por las personas a las que el propio sistema había expulsado. La supuesta prosperidad la pagaron nuestros abuelos trabajando a miles de kilómetros de sus casas. Ok, vamos a la última parte. Porque el régimen no solo se sostenía en el control y en una economía con claroscuros, sino también en una propaganda muy eficaz. Vendía grandes hitos como si fueran creaciones propias. Dos de los más famosos son la obra pública, con los pantanos como gran ícono, y el sistema de salud. Empecemos por los pantanos. La imagen de Franco inaugurando pantanos es un clásico del nodo. Se le llegó a apodar Mr. Pantanos. Pero la realidad es que él no ideó ni diseñó esa red de infraestructuras hidráulicas. Entonces, ¿de dónde venía el plan? El régimen lo que dijo fue continuar y sobre todo explotar propagandísticamente el Plan Nacional de Obras Hidráulicas de 1933. Fue un plan muy ambicioso diseñado e impulsado por el gobierno de la Segunda República. El régimen franquista aportó dos cosas a ese plan. La mano de obra, que en muchos casos eran presos políticos en régimen de trabajos forzados, y la cinta para cortar el día de la inauguración. Pero la visión estratégica y la ingeniería eran anteriores. O sea que la idea y los planos ya estaban sobre la mesa. El régimen se encontró el proyecto, lo ejecutó y se puso la medalla. Otro mito que se desmonta con datos. ¿Y qué hay de la seguridad social? ¿La idea de que Franco la creó de la nada para proteger a todos los españoles? Pues tampoco es un invento del régimen. El sistema de previsión social en España tiene su origen mucho antes, en el Instituto Nacional de Previsión, el INP, que fue creado en 1908. ¿En 1908? Sí, bajo el reinado de Alfonso XIII. Lo que hizo el franquismo fue centralizar y reorganizar ese sistema y basarlo fundamentalmente en cuotas, en una especie de prepago que hacían los trabajadores y las empresas. Y la atención sanitaria era universal y gratuita, como la que conocemos hoy. Para nada. No se puede comparar. La atención de urgencia, por ejemplo, estaba limitada a las llamadas casas de socorro, que eran centros muy básicos. No era un sistema de salud universal, público y garantizado por el Estado como el que tenemos hoy. Fue una evolución de un sistema que ya existía, una creación desde cero y con muchísimas más limitaciones que el actual. Entonces, haciendo un resumen para cerrar, la nostalgia nos vende esa postán en blanco y negro. Un país ordenado, familias unidas, pleno empleo y casas baratas. Pero cuando miras detrás de la foto,
La realidad documentada nos muestra el precio que se pagaba. Y el precio era altísimo. Trabajos forzados por tu orientación sexual. La pena de muerte por expresar una opinión aplicada hasta 1975. La mitad de la población, las mujeres, consideradas legalmente menores de edad, sin derechos civiles ni económicos básicos, y un supuesto pleno empleo que se consiguió expulsando a más de 2 millones de personas para que se buscaran la vida fuera. La estabilidad del franquismo no nació de la prosperidad, nació de la represión. Y hay que recalcar que esto es solo la punta del iceberg. Hemos arañado la superficie basándonos en leyes y datos económicos, pero detrás de cada ley hay miles de historias personales de abusos y de vidas rotas que no caben en este análisis. Exacto. Es un tema inmenso, pero estos datos son suficientes para, como mínimo, obligarnos a cuestionar esa imagen idealizada que a veces se intenta vender. Una pregunta directa para quien nos escucha. ¿Alguien estaría dispuesto hoy a cambiar su libertad de expresión, su independencia económica, el derecho a ser quien es y su nevera llena por esa supuesta seguridad que nos contaba el nodo? Invitamos a todo el mundo a seguir haciéndose preguntas, a cuestionar las narrativas que nos vienen dadas. Por eso les animamos a visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Y si fuera mentira, y a seguirnos en redes sociales, para sumarse al movimiento de los que aún piensan por sí mismos antes de que el algoritmo lo haga por ellos, sin plegarse y sin pedir permiso.